Hitler y Stalin, los eternos tiranos. En el corazón de Berlín, los niños juegan inocentemente sobre lo que una vez fue la tumba de Adolfo Hitler. Fue aquí, en el Führerbunker, el 30 de abril de 1945, donde Hitler hizo los preparativos finales para su suicidio. Afuera, en un devastador ataque final al corazón del Tercer Reich, el ejército ruso acorraló al Führer. Estaba a un lado del cuarto de máquinas cuando oí un disparo. Luego todo pasó muy rápido. Corrí muerto de miedo, pero de inmediato bajé del búnker superior. Luego estaban envolviendo a Hitler con sábanas. La muerte de Hitler terminó con su sueño de un Reich de 1000 años. Solo duró 12, pero cambió al mundo. El Führer fue derrotado por los aliados y por un hombre que alguna vez fue su compañero, luego su némesis, un hombre que compartía muchas de sus mismas características, José Stalin. Stalin continuaría su reinado por 8 años más, hasta el 5 de marzo de 1953, cuando murió de una hemorragia cerebral. Finales diferentes para vidas notablemente similares, carentes de infancia, con padres violentos, madres cariñosas, problemas con las mujeres y paranoia. Ambos fueron asesinos en masa. Hitler fue responsable de casi 10 millones de muertes en el Holocausto, 6 millones de judíos y decenas de miles de gitanos y homosexuales. Hitler era muy compulsivo, con fobias y paranoico, tanto al considerarse objeto de persecución e intentos de asesinato, y de creer positivamente que él tenía la misión sagrada de salvar a Alemania y al mundo. Stalin asesinó a más de 20 millones de sus militantes, rivales políticos y víctimas inocentes, a quienes Stalin consideraba una amenaza. En un contexto ordinario, creo que podía juzgarse mentalmente enfermo. Creo que sería considerado paranoico, aunque no creo que sufriera de total esquizofrenia paranoide. ¿Cómo se mide y se explica esa maldad monstruosa? Un enfoque es un nuevo campo controvertido de investigación, la psicohistoria. Utilicé todos los campos de las ciencias sociales que pude, como el psicoanálisis, el conductismo, psicología experimental, en general, psicología social, antropología y sociología. A menudo Hitler es descrito como un enigma. Es un enigma en muchos sentidos. Hay una escuela de pensamiento que argumenta que Hitler era tan malvado que no se le puede entender. Ese no es el punto de vista histórico o psicológico. Creemos que al usar psicología científica podemos sondar las profundidades y comprender su significado. Al examinar sus vidas, encontramos sorprendentes similitudes, empezando con su niñez. Stalin nació en la aldea georgiana de Gori, el 21 de diciembre de 1879, con el nombre de José Zhugasvili. 3 hermanos habían muerto antes de que él naciera. Su madre, profundamente religiosa, le decía Soso y prometió dedicar la vida de su hijo a Dios. El padre de José era un alcohólico abusivo quien golpeaba salvajemente a su hijo. Una vez lo hizo tan severamente que el niño orinó sangre. Su padre era un zapatero alcohólico que golpeaba a su madre, y Stalin era golpeado cuando intentaba defender a su madre. Esto tuvo un efecto perdurable en él. Desde su niñez se sentía despreciable. Como resultado de estas experiencias tempranas, tenía baja autoestima, lo que llamamos complejo de inferioridad. Las características físicas de José no ayudaban. Nunca creció más de unos 62 metros
y su cara estaba marcada con cicatrices de viruela. Su cuerpo estaba un poco deforme. El brazo izquierdo era más corto que el derecho y estaba rígido debido a un accidente de la niñez. Hitler también estaba inconforme con su apariencia. Un colega suyo lo describe: bajo, con frente achatada, nariz fea, grandes mejillas, ojos pequeños. A Hitler no le gustaba su nariz grande, a la que consideraba judía. Tanto Hitler como Stalin sufrían de complejos de inferioridad. Incluso de niño, José se exaltaba fácilmente y guardaba rencores. La madre de José, Yekaterina, inscribió a Zoso en el coro de la iglesia, esperando que se volviera sacerdote. En 1894, a la edad de 15, José entró al seminario teológico Tiflis e inició una vida de rutina rígida. La inteligencia de José, su memoria prodigiosa y su talento para los detalles impresionó a los maestros, pero también notaron un lado violento y testarudo. Al encontrar opresiva la vida del seminario, José renunció a la religión y se interesó por los anarquistas del siglo XIX, el terrorismo revolucionario y el marxismo. Luego de 5 años en el seminario, fue expulsado por sus actividades revolucionarias. Podría ser descrito como una personalidad guerrera. Toda su vida consistió de una lucha en contra de aquellos a quienes consideraba sus enemigos. Tenía como un complejo de enemigos. Diez años después del nacimiento de José, el 20 de abril de 1889, nació Adolfo, también en un área rural, en Braunau, una pequeña y desolada ciudad en Austria. Su madre, Clara, se casó con un funcionario de éxito moderado, Alois Schicklgruber, 23 años mayor que ella. Ella tenía 18 cuando dio a luz a Adolfo. Alois Schicklgruber, quien luego cambió su nombre a Hitler, era un hombre rígido, frío, estricto y disciplinado, quien a menudo golpeaba a Adolfo. Cuando tenía 10 años, Hitler decidió huir de casa debido a las golpizas. Su padre lo atrapó y le dio tal golpiza que estuvo en coma por varios días, su vida colgando de un hilo. Esa clase de experiencia provoca la creencia de que uno es malo, terriblemente malo, y más adelante usó la expresión alemana Leben und würdigen Leben, que significa cosas vivientes que no merecen vivir. Clasificó muchos segmentos de la nación alemana como indignos de vivir, y la idea creo que surgió de la percepción que tenía de él mismo. Cuando era niño, Adolfo también quería ser sacerdote y, como Stalin, cantó en el coro de la iglesia. El padre de Hitler era el hijo ilegítimo de una campesina soltera de 42 años, quien se embarazó mientras trabajaba como empleada doméstica para una familia judía. Nunca reveló quién era el padre. Hitler estaba obsesionado con la idea de que su abuelo paterno pudo haber sido judío. Era importante lo que Hitler pensaba, y lo que pensaba era muy claro, que su abuelo era judío. Así que el resultado de una unión judeo-cristiana siempre sería un judío. De ahí su creencia sobre que él estaba enfermo y que nada podía quitarle esto porque estaba en su sangre. En 1900, Hitler entró a la escuela primaria en Linz. Como Stalin, el joven Hitler era considerado ególatra y dominante, exigiendo total subordinación a los otros estudiantes. Al mismo tiempo era un estudiante pobre, interesado más en volverse artista, en contra de los deseos de su padre. En 1905, abandonó la escuela para hacer una carrera como artista. Como Hitler, José también tenía un lado artístico. Siendo adolescente empezó a escribir poesía, primero cosas románticas y luego se volvió cada vez más nihilista y violento. La paranoia y el narcisismo que aparecieron en las infancias de José y Adolfo y reafirmados durante su adolescencia, pronto se volverían las fuerzas dominantes en sus vidas.
En 1900, cuando tenía 21 años, José Djugasvili había pasado de una vida religiosa a una vida de violencia. En los siguientes 15 años, vivió la vida de un revolucionario activo, robando bancos y confiscando nóminas con pistola en mano, juntando dinero para derrocar al zar. En 1910, José escogió un nuevo nombre, Stalin, que en ruso significa hombre de hierro. Durante este periodo, Stalin fue arrestado 8 veces por la policía del zar y en cada ocasión fue deportado a remotas áreas rurales en Siberia. Siempre fue una persona solitaria, amargada y desagradable. Esto lo encuentras en las memorias de los revolucionarios que compartieron el exilio con él. Nunca se involucraba en sus actividades sociales. Siempre estaba apartado, era amargado y antipático. Stalin llamó la atención de Lenin, pues era un revolucionario eficaz e implacable. Durante la Revolución Rusa, en octubre de 1917, Stalin no era una figura principal, pero era ambicioso y estaba dispuesto a llegar a la cima del Partido Comunista. Stalin se definió a sí mismo como revolucionario y sabía exactamente lo que quería en la vida. Pero Hitler aún se buscaba a él mismo, y en 1907 se mudó a Viena para seguir su carrera artística. En Viena, Adolfo rentó un cuarto pequeño y lleno de bichos aquí, en el número 29 de Stumpergasse. Viviendo de una pequeña herencia controlada por su madre, siguió su sueño de entrar a la Academia de Bellas Artes. Pero su sueño fue destruido cuando su madre Clara murió, después de una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de seno. Debido a la gran cercanía entre Hitler y su madre, se volvió disfuncional. Estaba devastado por su muerte. Luego de la muerte de su madre, para ayudarse, Adolfo vendió sus pinturas en la calle. Es interesante que solo pinta paisajes, nunca gente. Dos años seguidos, Hitler fue rechazado por la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Como no podía dibujar humanos, la Academia le dijo que no tenía aptitudes para la pintura. Él pensaba que fue rechazado porque varios de los jueces eran judíos. Viena fue su primer contacto con los judíos de Europa Oriental. Hitler se interesó en la retórica de los periódicos y panfletos racistas y antisemitas. Fue durante este periodo cuando quedó intrigado con la idea de una raza maestra puramente alemana. Luego del rechazo de la Academia y la muerte de su madre, Hitler era miserable en Viena, solo y pobre, sin dirección alguna. Finalmente, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hitler se enlistó en el ejército y encontró su identidad en la batalla, la matanza y la muerte. Por primera vez en su vida, Hitler era feliz, se sentía en el lugar al que pertenecía. En su servicio militar, Hitler fue más feliz que en cualquier otro periodo de su vida. Las penas de muerte que le ordenaron a ejecutar como soldado le dieron un escape por primera vez al odio criminal que había crecido en él debido al trato recibido por su padre. Hitler sirvió como mensajero y tuvo el primer éxito de su vida cuando le dieron la Cruz de Hierro de primera clase, lo cual era raro para un cabo. La experiencia de Hitler en la Primera Guerra Mundial, el hecho de que sobrevivió a 50 batallas, en las cuales su propio regimiento fue destruido una y otra vez, reforzado y destruido de nueva cuenta, confirmaba su creencia de que fue escogido por el destino para un papel extraordinario en la historia. Cuando Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, Hitler estaba furioso.
juró vengarse de aquellos que traicionaron a la patria, según él, los comunistas y los judíos. El año 1924 fue fundamental para Stalin. El destino intervino y le dio una oportunidad para tomar el poder. En 1924, Lenin había sufrido una serie de infartos. Sabiendo que su muerte era inminente, Lenin le advirtió al partido cuidarse de Stalin. Lenin se dio cuenta que este hombre tenía algo malo. Vio que tenía una personalidad problemática y que era una persona peligrosa como para lograr un puesto alto y en especial el mayor puesto, el que Lenin había ocupado como líder supremo y reconocido del partido bolchevique y del Estado soviético. Pero era muy tarde. Lenin murió y Stalin de inmediato empezó a competir por el poder. Impulsado por la ambición, superó e intimidó a sus potenciales rivales usando agentes despiadados para hacer su trabajo sucio. El sistema de agentes alrededor de él, quienes constantemente eliminaban a cualquier potencial enemigo político, era algo paranoico. El centro de la paranoia era el mismo Stalin, pero logró reclutar gente que pensaba como él, gente que veía enemigos en todos lados. Stalin una vez dijo: escoger a nuestro enemigo, preparar cada detalle del ataque, propinar una venganza implacable y luego irse a la cama. No hay nada mejor en el mundo. Los síntomas de la paranoia aparecieron a temprana edad, no solo durante su dictadura, sino incluso antes. El famoso neurólogo Vladimir Bekhterev, de hecho, examinó a Stalin en 1927 y le diagnosticó paranoia. Pocas horas después, Bekhterev murió en circunstancias misteriosas. Debo enfatizar que esto no era una psicohistoria amateur, era un diagnóstico profesional. Las víctimas de la paranoia y crueldad de Stalin no solo eran enemigos políticos, su familia también sufriría y sería destruida en el proceso. La misma crueldad y sadismo de la vida política de Stalin dominaba en su vida familiar, en especial con su segunda esposa, Nadia. Su relación con esta mujer era terrible. Abusaba de ella tanto psicológica como físicamente. Nadia era mucho más joven, de 17 años, cuando él tenía 40. Le dio 2 hijos, un hijo, Vasily, y una hija, Svetlana. Stalin tuvo otro hijo, Yakov, de su primera esposa, Yekaterina, quien murió de tifoidea en 1907, el mismo año que murió la madre de Hitler. También humillaba e insultaba a sus hijos. Vasily se hizo alcohólico y Yakov una vez intentó suicidarse. El abuso que sufrió de niño se transformó en abusos a sus propios hijos. Nadia era una buena madre, tanto con sus hijos como con su hijastro Yakov. Ella era parte de una vieja familia bolchevique en Leningrado, y para ella, él era uno de los líderes de la revolución y lo respetaba y creía mucho en él. Pero Stalin era notablemente cruel con Nadia. La insultaba enfrente de otra gente. Poco a poco, ella se dio cuenta de sus defectos de carácter, que mostraba de muchas maneras en su casa. El 8 de noviembre de 1932, Nadia y Stalin discutieron en una fiesta en Moscú. Él se enfureció y, medio borracho, le arrojó colillas de cigarro en la cara. Ella se levantó y se fue, regresando al apartamento en el Kremlin. La mañana siguiente, Nadia fue encontrada muerta, con un disparo en el corazón. O la llevó al suicidio, o él mismo la mató. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en lo que pasó, pero su muerte no fue natural. De acuerdo a Svetlana, su madre Nadia le dejó una carta a Stalin que estaba llena de reproches personales y políticos. Y él se enfureció como resultado de esta carta. Y cuando
el funeral se llevó a cabo, caminó a su ataúd y lo empujó. Nunca fue a su tumba en el cementerio Bebici. Las relaciones de Hitler con las mujeres eran igual de difíciles. Aunque las reverenciaban e idealizaban, también las trataban con desprecio y las degradaban. Debido a la extrema cercanía con su madre, junto con la brutalidad extrema de su padre, creció con lo que es típico en esas circunstancias, una obsesión con las mujeres y con el sexo, junto con una inhibición extrema. Luego de su madre, la mujer más importante en la vida de Hitler era su sobrina, Geli Raubal, quien vivía con Hitler en su apartamento en Múnich. La idolatraba y la adoraba, pero era muy celoso de sus relaciones con otros hombres. En general, Hitler trataba a Geli como trataba a la mayoría, de una manera controladora y muy autoritaria. Geli, sin embargo, era una persona con mucho espíritu, quien a menudo lo enfrentaba. Nunca pudo tener el grado de control sobre ella que él deseaba. Mientras Geli estaba viviendo con Hitler, continuó una relación con un hombre en Viena y quedó embarazada de él. Esto ya era malo para Hitler, pero lo que le molestó más fue que era judío. Tuvieron una terrible discusión que fue escuchada por los sirvientes en el apartamento, aunque no sabían sobre qué era. Hitler tuvo que salir de la ciudad para cumplir con un compromiso. La siguiente mañana, Geli fue encontrada muerta en el apartamento de Hitler con un disparo en el pecho. La muerte de Geli Raubal en 1931 sigue siendo un misterio, pero no hay duda de que Hitler contribuyó a su trágico fin. Cuando ocurrió el suicidio de Geli Raubal, Hitler también había estado viendo a otra mujer, Eva Braun. Se conocieron cuando Eva trabajaba en el estudio del fotógrafo oficial de Hitler, Heinrich Hoffmann. Así apareció Hitler por primera vez ante la joven de 18 años, Eva, quien trabajaba en el cuarto oscuro de Hoffmann. Eva se volvió una admiradora ferviente del carisma de Hitler y estaba fascinada con las fotografías de Hoffmann. Eva Braun se enamoró rápidamente de Hitler. Quería casarse con él, quería tener hijos. Él estaba en contra de esas dos cosas. Hitler consideraba a Eva la mujer ideal alemana. En sus palabras, linda, mimosa e inocente. Pero nunca salió con ella públicamente. Eva se sentía sola y abandonada, como lo mencionaba en su diario. El clima es tan maravilloso. Y yo, la amante del más grande hombre de Alemania y del mundo, estoy sentada aquí viendo el sol a través de la ventana. ¿Cómo puede comprenderme tan poco como para dejarme aquí saludando a extraños? Le acabo de mandar la carta crucial. Pregunta, ¿le dará alguna importancia? Ya veremos. Si no recibo respuesta antes de esta noche, me tomaré 25 pastillas y suavemente me iré al otro mundo. Él me ha dicho muchas veces que está muy enamorado de mí. Pero ¿eso qué significa cuando no me ha dicho nada bueno en 3 meses? Trató de suicidarse un par de veces por desesperación y en una ocasión él le preguntó al doctor que había ido luego de que ella intentó suicidarse si era un intento genuino de suicidio o solo un truco para ganar su simpatía. El doctor le aseguró a Hitler que fue un intento genuino y él se conmovió por eso. Hitler siguió alejado de Eva y nunca mostró afecto con ella ni con ninguna otra mujer. Decía una y otra vez, estoy casado con Alemania.
Hitler pensaba en los alemanes como si fueran niños, que debían ser controlados por un padre estricto, un Führer. Creía que era su destino cumplir con ese papel, pero primero tenía que tomar el poder. Ese sería su siguiente paso. El 30 de enero de 1933, Hitler se volvió canciller de Alemania y emprendió la dictadura brutal que reflejaba su narcisismo y su paranoia. De inmediato creó una policía de Estado y usó su temible policía secreta, la SS y la Gestapo, para reforzarla. Para afianzar su vínculo con el partido nazi, Hitler eliminó a sus rivales políticos y a los llamados enemigos del Estado. Quien supiera leer y quien hubiera leído Mi lucha debió saber a qué llevaba.